Ya puse a grabar, entonces vamos a comenzar. Entonces, encuentre vamos a las herramientas, acercar un poco esto. Ahora sí. Encuentre el máximo absoluto y el mínimo absoluto de f de x igual a x más 1 sobre x en el intervalo x que pertenece a 0.2, 4. Entonces, la solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, definimos si esto es continuo en todo este intervalo. Y si es continuo, ¿dónde es el único punto donde eso no es continuo? En x igual a 0, porque tendríamos 1 sobre 0. Pero el 0 está contenido en mi intervalo, no. Está poquito después de 0. Por lo tanto, es continua en x que pertenece a 0.2, 4. Entonces de aquí ya vamos a definir que es a es igual a 0.2, b es igual a 4, c es el mínimo absoluto, no, es el máximo, y d es el mínimo. Entonces, ya que definí eso, una vez más paso al paso 2, que es encontrar la derivada de la función. Entonces, ¿cuál sería la derivada de f de x? Sería la derivada con respecto a x de x más 1 sobre x, que sería igual a la derivada de x con respecto a x más la derivada de x con respecto a 1 sobre x. Entonces, esta sabemos que es 1 y esta es igual a 1 más la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Entonces, es algo que a veces les falla cuando ya practicaron mucho con los logaritmos, que como ven un 1 sobre x, luego ponen ahí logaritmo. No, acuérdense que esto no es integración aún, esto es derivación. Entonces tenemos que la derivada de 1 sobre x es la derivada de x a la menos 1. Que esto es igual a 1 más menos 1 por x a la menos 1 menos 1, que es igual a 1 menos x a la menos 2, que es igual a 1 menos 1 sobre x cuadrada. Y esta es mi derivada. Entonces, ya que tengo mi derivada, ¿qué es lo que hago? Igualo la derivada a 0. Para encontrar los puntos críticos. Entonces, ¿cuáles son mis puntos críticos? Los voy a obtener de resolver esto. 1 menos parece que el internet no está muy bien. Voy a cambiarme de red. Un segundo si me voy. Listo. Sería 1 menos 1 sobre x cuadrado. Es igual a 0. O sea, igualamos nuestro resultado de la derivada a 0. Y encontramos las x.
resolvemos esta ecuación, básicamente. Entonces, primer paso para resolver esta ecuación, este 1 que está sumando, lo paso del otro lado restando. Me quedaría que menos 1 sobre x cuadrada es igual a menos 1. Entonces, puedo multiplicar toda la ecuación por menos 1 y que voy a tener que esto es igual a 1 sobre x cuadrada es igual a 1. Entonces, este pasa de este lado multiplicando y que voy a tener que x cuadrada es igual a 1. Entonces, que voy a tener que x es igual a más menos la raíz de 1. Entonces, x1, el primer punto crítico es 1 y x2 es menos 1. Entonces tenemos dos puntos críticos, en 1 y menos 1. Tenemos que ver cuál de esos puntos críticos está dentro del intervalo de mi función. ¿Cuál está dentro del intervalo de mi función? Recuerden que, una vez más, nada más por práctica, hacemos mi recta numérica. Aquí está el 0, por aquí está el 0.2 y por aquí está el 4. Y vamos a ubicar en esta recta dónde está el 1 y dónde está el menos 1. El 1 está por aquí y el menos 1 está por aquí. Y ubicamos, y coloreamos dónde está mi intervalo, el intervalo que yo definí aquí arriba, que es este, 0.2 y 4. Entonces, ¿cuál es el único punto de los dos que quedó dentro del intervalo? X1 igual a 1. Entonces, solo vamos a tomar en cuenta x1 igual a 1. Sabemos que x2 igual a menos 1 también es un punto crítico. Sin embargo, no está en el intervalo que yo estoy evaluando actualmente, el máximo y el mínimo. Entonces, ya que tengo esto, ¿qué es lo que hago en el paso 4? Evalúo la función en el o los puntos críticos y en los valores extremos. Y ordeno de mayor a menor. Entonces, ¿cuáles son mis puntos críticos? X1, mis valores extremos ya los habíamos puesto aquí arriba. A es igual a 0.2. B es igual a 4. Y mi punto crítico, X1, es igual a 1. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? F de A es igual a F de 0.2. Entonces, ¿qué es de la función original, que es la que está aquí arriba? Vamos a poner aquí en lugar de X, vamos a poner 0.2. Esto es lo último que vamos a hacer antes de borrar, porque ya estoy muy abajo. 0.2 más 1 sobre 0.2 es igual a 0.2 más 1 sobre 2 sobre 10. Me va a quedar como 50 o 5. 5. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a 5.2. Entonces, alejo para que puedan sacar la captura de pantalla. O demás, ahorita borro la cochinada esta para que se pueda ver todo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a subir el 4 hasta el principio para hacer el ordenamiento y acabar de evaluar las funciones. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Creo que ya en cuanto a derivadas ya pasamos. Internet no está muy bien ahorita. En cuanto a derivadas ya pasamos la parte conceptual más ruda, por así decirlo, aunque teorema de rol y teorema de valor medio no son tan despreciables conceptualmente, pero más o menos tenemos una explicación relativamente
sobre todo de valor medio, relativamente práctica, que nosotros la vemos relativamente. Se los voy adelantando. El teorema de valor medio nos dice prácticamente que, ok, yo partí de un punto, y llegué al punto final en 1 hora y había 5 kilómetros. O sea que, en teoría, tuve una velocidad de 5 kilómetros por hora. Pero ya sabemos que no es cierto, que a lo mejor en algún punto fui más rápido, algún punto fui más lento. Pero si lo notamos, si yo recorrí una distancia de 5 kilómetros, aunque haya ido más rápido o más lento en algún punto, la velocidad promedio fue 5 kilómetros por hora, si no, no hubiera podido llegar en 1 hora al recorrer esos 5 kilómetros. Entonces, lo que nos va a decir el teorema de valor medio es que en algún punto de mi camino yo estuve a 5 kilómetros por hora. En algún punto entre A y B, mi pendiente entre A y B va a ser la misma que la pendiente de la recta tangente. Entonces, eso lo vamos a ver más a detalle la próxima semana. Eso junto a regla del L'Hopital. Entonces, eso va a haber tarea, pero esa tarea se va a ir al tercer parcial. Y la vamos a dejar antes de salir de vacaciones. Y ya vamos a entrar directamente en series de potencias, para poder llegar a un concepto más claro de integral y a aplicar pura integral después, técnicas de integración. Entonces ya puedo borrar todo lo que está de azul para arriba. Sí. Entonces borramos esto. Entonces me hace falta, bueno, B ya lo sabíamos, aquí está, F en B es igual a F en 4, que es igual a 4 más un cuarto, que es igual a 4 más 0.25, que es igual a 4.25. Y finalmente, F en 1 es igual, estos fueron los valores extremos, ahora el punto crítico, sería igual a F en 1, que es igual, perdón, F en X1, vamos a poner aquí la X, F en 1 es igual a 1 más 1 sobre 1, que es igual a 1 más 1, que es igual a 2. Entonces vamos a ordenarlos. ¿Quién es el más grande de todos estos? 5.2, que es F en A. Después de 5.2, ¿cuál sigue? 4.25. Es mayor que F en B, que es igual a 4.25. Y es mayor que F en 1, que es igual a 2. Entonces, ¿quién es mi máximo absoluto? A. ¿Y dónde está mi mínimo absoluto? En 1. En X1 igual a 1. Que ya habíamos identificado que va a ser D igual a 1. Y entonces decimos que C es igual a, que es igual a 0.2. Entonces son los dos puntos donde vamos a tener esos valores máximo y mínimo. Uno está en A, está a la izquierda de mi intervalo, en 0.2, y el otro está en 1, el mínimo. Entonces vamos a ver en GeoGebra cómo se ve un poco la gráfica y vamos a ver ese intervalo en particular. Entonces, vamos a ver si se deja así. X más 1 entre X, coma, 0.2, 4. A ver si así. No. Con corchetes.
Ok, no se deja, entonces vamos a borrar esto. Profe, Sí, aún no entonces, estoy pasando a GeoGebra, nada más estoy jugando con él ahorita. Ahorita paso a profe, GeoGebra. pero el 4.25 es FDB, ¿qué sería? FDB en este caso es mayor que A y es más bien dicho, es menor que B y es mayor que X1. Entonces, aquí, en este caso, donde no tengo mucho que discernir si es máximo o mínimo, tendría que aplicar lo que vamos a aplicar el lunes, que es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Tenemos que ver cómo se comporta antes y cómo se comporta después. Ahorita nada más estamos buscando el máximo y el mínimo absoluto. Pero ya el lunes vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en FDB, si ese es máximo o es mínimo. Ah, ok, gracias. En teoría, nuestro instinto nos dice que es máximo. Vamos a ver, porque es bastante mayor que f de 1. Entonces, estaríamos en este rango, desde 0.2 hasta acá, en 4. Entonces, en 4 vemos efectivamente que este valor está bastante grande. Es el más grande en esta pequeña sección. A ver, mientras dejen que saque algo aquí. Y dejen, esto es una pregunta de variable compleja. Es este. Ok, déjenme ver si aquí, aparte en lo que vamos explicando. Ok, entonces, y si lo vemos, aquí en 1 tenemos este punto que inclusive te lo están marcando, que es un extremo, en 1,2. Y si lo vemos, es un mínimo. Y sería el mínimo absoluto de este y este. Y si nos damos cuenta aquí en 0.2, aquí aproximadamente en 0.2, que es como 4.25, que sería como aquí, tenemos un máximo. Entonces nuestra intuición nos decía que era un máximo, porque era mucho más grande que 2, pero lo confirmamos de manera gráfica. Y se puede confirmar con el criterio de la primera derivada. Agarramos un valor, no, de hecho aquí FNA es 5.2. Este es más grande que este. Y sí es cierto. Déjenme ver, dejen que, a ver si quiere cargar esto. Que les confieso que no soy muy experto en GeoGebra. Y ahorita en Python se me tendría que hacer el programa. A lo mejor no es tan difícil, pero tendría que abrir Python y eso, esta computadora está al borde del colapso. Vamos sin propiedades. No, parece que no. Y mi internet no me está dejando. Esta parece muy lento. Ah, pues tengo a la mano. Entonces, pero más o menos se alcanza a ver. Vamos a poner flechas, eso sí podemos hacer, a nuestros puntos críticos. Entonces vamos a poner 0.2, f de 0.2. Entonces ese es un punto crítico, uno de mis puntos críticos. Ahora vamos a poner 1, f de 1. Y finalmente vamos a poner el último punto, es
que es 4, f de 4. Listo, entonces aquí los podemos ver bien identificados. Aquí A está mucho más arriba que B, que C. Y si nos damos cuenta, C está arriba que B. Que bueno, tiene otra ordenanza a la que nosotros lo pusimos, que en este caso, para mí este es B, y para mí este es C. Entonces vamos a hacer esto, vamos a borrar estos dos. Y vamos a ponerlos en el orden correcto, que sería 4, f de 4 punto, f de 4, perdón. Y mi c, que es que sería mi x1, que sería mi mínimo absoluto, que sería 1, f de 1. Entonces, en este caso vemos que sí se concuerda lo que decimos, es mi mínimo absoluto, este es mi máximo, y este es un máximo, al estar arriba de f de 1. La situación empieza a volverse un poco más engañosa si tenemos dos puntos críticos ahí en medio de esos dos. Ahí para saber cuál es máximo y cuál es mínimo, como les dije, hay que recurrir a lo que es el criterio de la primera derivada, que vamos a ver, que es básicamente, si la primera derivada es positiva y cambia a negativa, entonces tenemos un máximo. Y si la primera derivada es negativa y cambia a positiva después de punto, tenemos un mínimo. Entonces nada más tenemos que evaluar alrededor del punto qué es lo que pasa. Entonces ya tenemos la derivada calculada, nada más calculamos, por ejemplo, a la derecha de B no hay nada, y a la izquierda de B vemos si si la derivada es positiva, entonces es un máximo, y si a la izquierda de B la derivada es negativa, entonces tenemos un mínimo. Imagínense lo que es como calcular este límite a la izquierda y a la derecha. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, parece que ya sí se puede hacer esto. Ahí está, ese es mi cacho de función. Es que faltó el igual para que se vieran el C y el D. Vamos a ver si podemos meter aquí el igual. Sí, sí se puede. Igual, listo. Ah, ok, ya. Entonces ahí vemos cómo se vería este cacho de función en ese intervalo y comprobamos lo que estamos diciendo, que A es máximo, es nuestro máximo absoluto, B es un máximo, pero no es nuestro máximo absoluto, y C es nuestro mínimo absoluto. Entonces, ¿alguna duda? No, que yo no entendí exactamente cómo se aplica el máximo y el mínimo ahí en la gráfica. Aquí en la gráfica, si te das cuenta, este está arriba de todos los demás, entonces este es un máximo. Igual este está arriba de todos los demás, pero no está arriba de este, entonces este es un máximo. Este está abajo de todo el mundo, entonces es un mínimo. Y como no hay otro mínimo, es nuestro mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, si no hay otra duda, entonces creo que nos da tiempo de hacer otro rápido. Entonces pasamos al pizarrón. Hay casos en los que solamente hay un valor mínimo absoluto. Aquí, por ejemplo, solo hay un mínimo absoluto y no hay un mínimo parcial. Pero, o sea, lo que me refiero es que no haya valor absoluto máximo, solamente valor mínimo. Eso es, normalmente eso se da cuando la función es discontinua. Mm,
Cuando la función es discontinua, normalmente vas a tener un mínimo y no vas a tener un máximo, o vas a tener un máximo y no vas a tener un mínimo. Ah, ok, ok. Gracias, maestro. Sale. Espérame un segundo, que estoy compartiendo mal. Listo. Entonces vamos a borrar esto y y como les digo, el lunes vamos a ver cómo identificar de una manera, por así decirlo, más científica con números, si la cosa es un máximo o es un mínimo. Aquí nada más nos estamos limitando a decir cuál es el máximo de los máximos y el mínimo de los mínimos. Ya después vamos a ver si los otros máximos y mínimos son máximos o son mínimos. En teoría no sabemos, con este procedimiento solo sabemos cuál es el máximo máximo y el mínimo mínimo, pero no sabemos los demás si son máximos o son mínimos. Entonces tendríamos que buscar otro criterio para encontrar esos máximos y esos mínimos. Entonces, no vamos a sobrecomplicar esto, vamos a buscar otra que sea relativamente fácil y rápida de derivar, relativamente, para que ya podamos pasar a que puedan resolver su microexamen en el tiempo que queda de clase. Entonces, si se dan cuenta, el enunciado no dice nada de determine cuáles son los máximos y los mínimos, nada más dice encuentre el máximo absoluto y el mínimo absoluto de f de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrada más 5 en el intervalo menos 3,5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hemos estado haciendo, solución. Ahí. Tenemos que, primero, es continua en es un polinomio, es continuo. Ya, es continuo. Como siempre, como lo hicimos en el primer parcial, si aparece un polinomio, ni siquiera tenemos que pensar. Esa cosa es continua. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x pertenece al intervalo menos 3,5. Entonces tenemos que a es igual a menos 3, b es igual a 5, c es igual a quién sabe, que es nuestro máximo, y d es igual a quién sabe, que es nuestro mínimo absoluto. Entonces, ¿cuál es mi paso 2? Encontrar la derivada de f de x. Entonces tengo que la derivada de f de x con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de x al cubo menos 6x cuadrada más 5. ¿Cuánto es esta derivada? Es la derivada de una suma, es la suma de derivadas, es la derivada con respecto a x de x al cubo menos la derivada con respecto a x de 6x cuadrada más la derivada con respecto a x de 5. Esta sabemos que es 0. Entonces debemos que esto es igual a 3x cuadrada menos 6 por 2 por x. Y esto es igual a 3x cuadrada menos 12x. Entonces ya tenemos mi derivada. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Igualamos a 0 la derivada para encontrar puntos críticos. Entonces tenemos que 3x cuadrada menos 12x es igual a 0. Podemos factorizar una x, pero vamos a hacerlo
de la manera ruda, que es la chicharronera, que sería menos 12 más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por 3 por 0, porque C es 0 en esta ecuación, entre 2 por 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto se hace 0, x1, 2. Entonces, tenemos que x1, 2 va a ser igual a 12 más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado. Cuadrado y raíz son funciones inversas entre 6. Por eso se anulan y vamos a tener que es 12 más menos la raíz cuadrada, más menos 12, perdón, sobre 6. Entonces, x1 es igual a 12 más 12 sobre 6, que es igual a 24 sobre 6, que es igual a 4. Y x2 es igual a 12 menos 12 sobre 6, que es igual a 0 sobre 6, que es igual a 0. Entonces tenemos que mi primer punto crítico está en x1 igual a 4 y mi segundo punto crítico está en x2 igual a 0. Entonces, analizando mi intervalo, los dos están dentro de mi intervalo, porque menos 3 está a la izquierda de 0 y 5 está a la derecha de 4. Si lo dibujamos en mi recta numérica, esto ya lo pueden hacer por inspección en la tarea. Este es menos 3, este es 1, 2, 3, 4, 5, este es 5. Y mis puntos críticos están aquí en 0 y aquí en 4. Iluminamos todo lo que me incluye mi intervalo y que vemos que ambos están dentro de mi intervalo. x1 igual a 0 y este es x2 igual a, bueno, están al revés. x2 igual a 0 y x1 igual a 4. Entonces tenemos que evaluar en ambos puntos críticos. Y como les dije, si ambos quedan en medio, entonces tendríamos que ver si uno es máximo o si el otro es mínimo, utilizando lo que vamos a ver el lunes. Pero lo vamos a ver de manera gráfica, identificar cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces, nos alcanza un poco para... Entonces, el 4, pues ya sabemos que es evaluar y ordenar. Entonces, tenemos que f en a es igual a f en menos 3, que es sustituir menos 3 aquí, que sería menos 3 al cubo, menos 6 por menos 3 al cuadrado, más 5. ¿Cuánto queda? Menos 3 al cubo es menos 27. Entonces, 3 al cubo, menos 27, más 3 al cuadrado es 9, por 6, 54, por menos 1 es menos 54, más 5. Me queda menos 76, ¿está bien? Bueno, ya me corregirán en lo que vamos haciendo estas evaluaciones. F de B es igual a F de 5, que es igual a 5 al cubo menos 6 por 5 al cuadrado más 5. ¿Cuánto es? 5 al cubo menos 6, 5 al cubo menos 6 por 25 más 5. Me queda que es menos 20. Y ahora en los puntos críticos, f en x1, que es igual a f en 4, es igual a 4 al cubo, menos 6 por 4 al cuadrado, más 5. ¿Cuánto me va a quedar? 4 al cubo, menos 6 por, menos 6 por 16. Menos 27.
más 5, menos 27. Y finalmente f de x2, que este es el más fácil de evaluar porque es f en 0, que va a ser igual a 0 al cubo menos 6 por 0 más 5. Entonces este es igual a 5. Entonces vamos a ordenar quién es el más grande. Pues por estos signos menos, el más grande es este. F en x2 es igual a 5. Es más grande. ¿Cuál es el más grande de todos estos? Si se acuerdan, mientras más cerca de 0 estemos, más grande es. Entonces, el siguiente en magnitud es este, menos 20. F de 5 igual a menos 20. ¿Cuál es el siguiente en magnitud? Este, menos 27. F en x1 igual a menos 27. Y finalmente, el más bajito es este. F en menos 3 es igual a menos 76. Entonces, este sería mi mínimo absoluto. Y este es mi máximo absoluto. Ahorita alejo. Entonces, ahorita lo vamos a checar en lo que ustedes sacan la captura de pantalla. Voy escribiendo esto en GeoGebra de manera gráfica. Entonces, tenemos que el mínimo debe estar en menos 3 y el máximo va a estar en 5. Vamos a ver si es cierto. Entonces, este lo voy a cambiar a menos 3. Este lo voy a cambiar a 5. Y esta cambia a x al cubo menos 6x cuadrada más 5. Sí voy a tener que alejar porque está hasta San Juan de Dios el mínimo mínimo. Está hasta menos 75, menos 76. Y vamos a poner los puntos. Entonces, A es f de 3, menos 3. F de 3. F de B es en 5. El siguiente vamos a decir que es x1, que es f en 4. Y el último es 0, f en 0. Listo. Ah, es que puse f de 3, menos 3. Uy. Ahí está. Entonces voy a pasar a GeoGebra. Ay, se me olvidó quitar esto. Un segundo más para que puedan hacer su captura de pantalla. Y listo. Pasamos a GeoGebra. Y esta es mi gráfica en ese intervalo determinado. Si nos damos cuenta aquí, en donde está f de menos 3, tenemos menos 76. Aquí está. Menos 3 y f de menos 3 es menos 3 y menos 76. Entonces, si nos damos cuenta, sí, en efecto, y por mucho es el mínimo mínimo. Nosotros dijimos que f en 0, que es f de x2 en este caso, aquí está muy comprimido el 2, pero es f de x2, que es en 0, tenemos el máximo de los máximos, que es 5. Y lo comprobamos. Aquí en f de 0 esto es 5. Entonces, los demás no sabemos si son máximos o son mínimos. Si comparamos estos dos entre sí, podríamos pensar que f de 5 es máximo y f de 4 es mínimo. Y sí está sucediendo eso. Dado que están uno junto al otro, entonces tenemos que es f de
de 5 es más grande que f de 4, entonces, por lo tanto, f de 5 es un máximo y f de 4 es un mínimo, que es un mínimo mucho menor, mucho mayor a este mínimo. Por lo tanto, este es el mínimo absoluto. Este es un máximo, pero es un máximo menor a este máximo. Por lo tanto, este es el máximo absoluto. Entonces, más o menos, si comparan los que quedan en medio, podrían darse una idea de cuál es máximo o cuál es mínimo. Pero la forma más científica, por así decirlo, es utilizar ya un poco más en forma de criterio de la primera derivada, que es ver cómo cambia la pendiente alrededor de ese punto. ¿Alguna duda? No. Ok, dejen que tome las capturas de pantalla. Mejor acá, para no interponerme en la gráfica. Entonces, imprimimos. Pegamos. Cambiamos, imprimimos, cambiamos, pegamos. Listo. Entonces, los que se tengan que ir o los que piensen que necesiten este tiempo para hacer su examen, su microexamen, adelante. Ya se pueden desconectar. Había una duda de la tarea, entonces yo creo que me voy a quedar con él. Y los demás que tengan dudas, igual nos podemos quedar otro ratito más. Entonces, resuelvan su microexamen y tengan un buen fin de semana. Los que ya se vayan a desconectar. Entonces, dicho eso, ahora sí, ¿cuáles son las dudas? ¿De la tarea? Yo. Es de logaritmos, profe. Ok. Entonces, voy a pasar al pizarrón. Vamos a ver. Ya tengo abierta en otra pantalla la tarea. ¿Y sobre qué ejercicio es? Es el 3. ¿El 3 de la sección 1 o de la sección 2? Pues de los logaritmos, las obligatorias, Ajá. el 3. Ah, ok, el de coseno de x a la x. Sí, correcto. Ok, está bien, Dylan. Nada más deja que tome captura. Listo, ya te tomé la asistencia. Ok. Aquí es donde tienes que utilizar las propiedades de los logaritmos y la propiedad de la multiplicación. Entonces vamos a hacer uno similar, por así decirlo. Vamos a poner, ahorita sacamos la fórmula, tangente de x a la x. Está inclusive un poquito más complicada de la que ya tienes. Pero inclusive, bueno, vamos a hacerla así como si fuera tangente, aunque esta propia de la tangente la podríamos hacer con derivación logarítmica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Pues sigo mi procedimiento. Y sería igual a tangente de x a la x. Entonces, logaritmo natural de y sería igual al logaritmo natural de la tangente de x a la x, que sería igual a x logaritmo natural de la tangente de x. Entonces, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y es igual a la derivada con respecto a x de x logaritmo natural de la tangente de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este es 1 sobre y, de y en dx, y esta, en tu caso, queda, en lugar de tangente, queda coseno, pero la idea es la misma. Es por la derivada de este.
x por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de la tangente de x. Más este, que es el logaritmo natural de la tangente de x, por la derivada de este, que sería la derivada de x con respecto a x. Entonces, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, vamos a tener que 1 sobre y de y en dx va a ser igual a x. Esta derivada, ¿a qué es igual? Por regla de la cadena es 1 sobre tangente de x por la derivada con respecto a x de la tangente de x, más el logaritmo natural de la tangente de x. Entonces, tú imagínate que estás haciendo todo esto, pero con coseno en lugar de tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Es la secante cuadrada de x. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual a x, 1 sobre tangente de x, por la secante cuadrada de x, más el logaritmo natural de la tangente de x. 1 sobre y de y en dx. Entonces, ya que tienes esto, ¿qué es lo que te hace falta hacer? Despejar de y en dx. Esto siempre está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Entonces, tendrías de y en dx es igual a y por x secante cuadrada de x sobre tangente de x, más el logaritmo natural de la tangente de x. Y ¿qué es lo único que nos va a hacer falta? Que esto igual a y es esto, entonces lo sustituimos tangente de x a la x por x secante cuadrada de x sobre tangente de x más el logaritmo natural de la tangente de x. Y ese ya es el resultado. Entonces tú cambia todo lo que yo hice aquí por coseno de x y vas a llegar al resultado. Nada más que en la derivada de la que está a la izquierda de más, te vas a dar cuenta que te queda un seno sobre un coseno. Por eso es que ahí en la respuesta queda tangente en lugar de quedar un seno o un coseno como está ahí. ¿De acuerdo? Ah, ya, sí, de hecho, pues la 2 se soluciona igual. Uh-huh. Sí, Y sí me había salido, pero el seno y sobre el coseno era, no se me había ocurrido lo de la tangente. por eso sale tangente. Acuérdate Por que eso no me salió el resultado. Entonces, recuerda, las identidades trigonométricas siguen jugando, aunque no parezca que estamos haciendo identidades trigonométricas. De hecho, ese lo dejé con truco, pero si te das cuenta, el siguiente también pude haber hecho un truco. Pude haber puesto el logaritmo natural de la cotangente. Pero ya no quise confundirlos más. Porque Pero quedaba un entonces, coseno entre seno. ¿cómo sería en ese cotangente? O sea, ¿la respuesta la quiero o lo dejamos con cotangente? Si llegan a la respuesta o veo que llegaron a, por ejemplo, el compañero que llegó a la respuesta seno entre coseno y ya estaba muy cansado y no se le ocurrió que seno entre coseno era igual a tangente, entonces se lo tomo bien, aún no hay problema. Solo que estemos viendo, por ejemplo, sustitución trigonométrica, que ahí sí hay que llegar hasta la mínima expresión trigonométrica para poder cambiar la variable, entonces ahí sí habría problemas. Pero en este caso, si lo hubiera dejado como seno entre coseno y entregado, se cuenta como correcto. Igual en el A4, que queda un coseno entre seno, si no hacen la tangente, la cotangente tampoco hay tanto problema. Claro que alguien, algún maestro va a ver su tarea y dice, ¿por qué ese coseno entre seno no lo cambiaste a una cotangente? Y ya, esa va a ser la pregunta que les van a hacer, pero no, no hay mayor problema. Ah, ok. Entonces no hay ningún problema. No. Con que se vea que Ok, llegaron profe, gracias. al final, antes de hacer ya el álgebra para que quede bonito, es suficiente. Por ejemplo, ese secante cuadrada tangente de x, estoy seguro que por ley de sándwich me va a quedar creo que me va a quedar una cotangente o algo así. Porque es 1 sobre coseno de x entre coseno de x. Entonces, por la ley de sándwich va a quedar coseno de x entre coseno cuadrado de x
por el seno de x. Entonces, el coseno de x con el coseno cuadrado se van. No, va a quedar 1 sobre el seno coseno de x. ¿O queda el coseno cuadrado de arriba? No, sí, está bien. Va a quedar 1 sobre el coseno de x por el seno de x. Entonces, de que se puede hacer, podemos hacer más álgebra con este resultado, podemos hacerla, pero con llegar a esto es suficiente. ¿Alguna otra duda? Otra pregunta. Ajá. En la parte del logaritmo, ¿por qué no se convirtió en 1 sobre tangente también? ¿Cuál? La parte del logaritmo de la tangente de x en la parte de la derecha. ¿Este? Sí. Porque no estoy derivando el logaritmo, estoy derivando la x. Recuerda, cuando estoy en esta va a ser mi f y mi logaritmo va a ser mi g. Entonces la derivada con respecto a x de f por g es igual a f por la derivada de g más g por la derivada de f. Entonces, con colores, esto es esto. Esto es esto. Esto es esto. Y esto es esto. Por eso es que, recuerdes, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, este logaritmo realmente está multiplicando, no está siendo derivado, por eso no queda 1 sobre tangente. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Muchas gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? Pues creo que no. Y los que se quedaron a chisme, pues están esperando igual a ver si hay otra duda. Entonces, si no hay dudas, pues adelante, se pueden desconectar. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. ¿Sí? Tengo una duda. Quería Adelante. esperar a que salieran mis compañeros. O sea, no es por ser mala onda, Ajá. pero tengo una pequeña duda. Ajá. Uno de los opcionales. Ajá. La verdad casi no lo resuelvo, pero me entró la duda. Ok. Deje que acabemos de grabar.